Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del arte y la historia durante décadas. Hoy nos adentramos en el fascinante y a veces un poco esquizofrénico mundo de la falsificación de arte, y lo hacemos con un caso que sinceramente me vuela la cabeza cada vez que lo pienso. ¿Fue la obra de Greta Ferro un error, una genialidad o simplemente la punta del iceberg de algo mucho más grande? Si este tipo de enigmas te apasionan, si disfrutas desgranando la verdad detrás de las leyendas, asegúrate de darle al botón de suscribir y activar esa campanita para no perderte nada de lo que se viene. Empecemos esta aventura. Vamos a poner un poco de contexto, ¿vale? Imaginen un mundo donde las obras de arte, esas creaciones que admiramos en museos que cotizan en millones en subastas, pueden ser no lo que parecen. La falsificación de arte es tan antigua como el arte mismo. Desde copias maestras hasta creaciones completamente inventadas, la línea entre la obra original y la falsificación a veces es tan fina que solo los ojos más entrenados, y a veces ni eso, pueden detectarla. Pero hoy no vamos a hablar de cualquier falsificación. Vamos a hablar de un nombre que, si eres un poco melómano o te interesan las anécdotas del arte del siglo XX, puede que te suene: Greta Ferro. Greta Ferro para muchos es sinónimo de misterio. Nacida en Italia, hija de un famoso crítico de arte, se movió en círculos bohemios y artísticos desde muy joven. Lo intrigante de ella no es solo su vida personal, que ya de por sí era bastante colorida, sino las obras que se dice produjo o, mejor dicho, que se le atribuyen. Hablamos de pinturas que a primera vista parecían salidas directamente de la paleta de los grandes maestros. Piénsenlo, ¿qué pasaría si una mujer, aparentemente sin una formación académica rigurosa en las técnicas de los maestros del Renacimiento o del Barroco, pudiera crear obras tan convincentes que engañaran a expertos durante años? Aquí es donde la cosa se pone jugosa. A lo largo de su vida, se le atribuyeron una serie de pinturas de una calidad asombrosa, a menudo creadas en un estilo que imitaba a la perfección a artistas como Tiziano, Caravaggio o Rembrandt. El problema y el gran dilema es la autenticidad de estas obras. ¿Eran realmente suyas? ¿Las pintó ella o eran creaciones de otros, quizás su padre, que ella firmó para darles un aire de legitimidad? O quizás, y esta es la teoría más descabellada pero no por ello menos fascinante, ella misma fue una víctima, una especie de testaferro involuntaria en un juego mucho más grande de falsificación orquestado por otros. Los expertos se dividen. Por un lado, tenemos a quienes defienden la autenticidad de al menos algunas de las obras atribuidas a Ferro. Señalan la audacia de las composiciones, la riqueza de la paleta, la forma en que la luz y la sombra se manejan, elementos que, según ellos, demuestran una mano talentosa y una comprensión profunda de las técnicas artísticas. Argumentan que en una época donde las mujeres artistas a menudo eran relegadas a roles secundarios, el genio de Greta Ferro pudo haber sido subestimado o incluso deliberadamente ocultado por el establishment artístico. Es decir, que su talento era tan inmenso que descolocaba, que no encajaba en los esquemas preconcebidos de la época. Pero por otro lado, tenemos a los escépticos, y son muchos y con argumentos sólidos. Señalan inconsistencias estilísticas, la falta de documentación fiable sobre el proceso creativo de muchas de estas piezas, y lo más importante, las comparaciones con obras de maestros reconocidos. A veces las imitaciones son tan buenas, tan perfectas, que levantan sospechas. ¿Cómo podía una artista, de la que no se conservan demasiados bocetos preparatorios o estudios a gran escala, producir obras con una técnica tan pulida? La ausencia de un estilo propio o de una evolución clara en su obra también genera interrogantes. Parecía que podía adoptar cualquier estilo, casi como un camaleón artístico. Aquí es donde entra la figura de su padre. El crítico de arte, una figura influyente en el mundo artístico italiano, tenía acceso a obras, a contactos y a un conocimiento enciclopédico del arte. Algunos sugieren que él pudo haber sido el verdadero cerebro detrás de las falsificaciones, utilizando a su hija como firma para darles un toque de autenticidad, y por qué no para beneficiarse económicamente. Imaginen la presión, el secreto, la posible manipulación. Es una historia digna de una novela de misterio. El padre podría haber adquirido obras falsas, o incluso haber encargado su creación a otros artistas, y luego presentarlas al mundo bajo el nombre de su hija. ¿Sería Greta una cómplice, o una víctima inocente de las ambiciones de su padre? La investigación sobre Greta Ferro es un laberinto de especulaciones,
hallazgos fragmentarios y testimonios contradictorios. Los análisis técnicos como la dendrocronología o la pigmentología, a veces confirman la antigüedad de los materiales, lo que complica aún más el panorama. Si los materiales son antiguos, significa que las pinturas son de la época que dicen ser. ¿Y quién las pintó entonces? Un ejemplo que siempre me ha impactado es la Venus dormida. Se dice que Greta Ferro la pintó imitando el estilo de Giorgione. La obra es exquisita, la técnica impecable y durante un tiempo fue catalogada como una obra de Ferro. Sin embargo, tras un minucioso escrutinio, y al compararla con otras obras atribuidas a ella y a los maestros que supuestamente imitaba, las dudas se multiplicaron. ¿Era una obra maestra perdida de Giorgione que Greta encontró y restauró? ¿Era una copia de altísimo nivel creada por ella misma? ¿O era simplemente una falsificación extremadamente hábil, firmada por Greta para darle un pedigrí que no tenía? Otra hipótesis, y esta es la que más me fascina por su audacia, es que Greta Ferro fuera, en realidad, un seudónimo colectivo. Es decir, que Greta Ferro no fuera una persona, sino un grupo de artistas, quizás liderados por su padre o por algún otro traficante de arte, que trabajaban juntos para producir estas falsificaciones y venderlas al mejor postor. Esto explicaría la versatilidad estilística y la aparente facilidad con la que se podían producir obras en diferentes estilos. Lo que sí es innegable es el impacto que este enigma ha tenido en el mundo del arte. Ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas de autenticación, la facilidad con la que la reputación de un artista puede ser utilizada para legitimar falsificaciones, y la fascinación que el público tiene por los misterios y las historias turbias. La figura de Greta Ferro, sea lo que sea que haya hecho o se le haya atribuido, se ha convertido en un símbolo de la dualidad del arte, su capacidad para elevar el espíritu y su potencial para el engaño. Piensen en las implicaciones. Si muchas de las obras atribuidas a Greta Ferro son falsas, ¿cuántas otras obras en colecciones privadas o incluso en museos podrían estar en una situación similar? La línea que separa la admiración por un maestro de la estafa de un falsificador es, en el caso de Greta Ferro, increíblemente borrosa. Y esa borrosidad es lo que nos atrapa, lo que nos hace cuestionar, lo que nos invita a seguir investigando. El caso de Greta Ferro no es solo una anécdota del pasado, es un recordatorio constante de que la verdad, especialmente en el mundo del arte, a menudo es esquiva, subjetiva y está sujeta a interpretaciones. Nos enseña que debemos ser críticos, que no debemos aceptar las cosas a primera vista, y que detrás de cada obra maestra, puede haber una historia mucho más compleja de lo que imaginamos. Entonces, ¿fue Greta Ferro un error? Si por error nos referimos a que su nombre ha sido utilizado para cubrir falsificaciones, quizás sí. Si por error nos referimos a que su talento fue mal canalizado, o incluso suplantado, quizás también. Pero si por error entendemos un fallo involuntario, una metedura de pata artística, entonces la respuesta es mucho más complicada. Porque en su vida, en sus supuestas creaciones, hay una intencionalidad, ya sea suya o de otros que la utilizaron, que va mucho más allá de un simple error. Y es que el arte, mis amigos, tiene esa magia. Puede inspirarnos, transportarnos, hacernos sentir cosas que pocas otras cosas pueden lograr. Pero también, y esto es lo intrigante, puede ser un vehículo para el engaño, para la manipulación, para la creación de realidades que no existen. El enigma de Greta Ferro nos invita precisamente a reflexionar sobre todo esto. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es real? ¿Qué es autenticidad? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para descubrir la verdad? Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Hemos explorado el misterio de Greta Ferro, un caso que ejemplifica las complejidades de la autenticidad en el arte y las sombras que pueden rodear a las obras maestras. Hemos visto cómo las atribuciones, las técnicas y las biografías pueden ser tan importantes como la obra misma, y cómo, a veces, la verdad se esconde en los pliegues de la historia, esperando a ser descubierta. Llegamos al final de nuestro recorrido por este enigma artístico. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre Greta Ferro? ¿Creen que era una artista infravalorada, una víctima, o algo más? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, que me encanta leerlas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de la intriga, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares,
con cualquiera que ame el arte, la historia o los buenos misterios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces sigan explorando y cuestionando. Un abrazo enorme.